El invierno de Madrid cubría la ciudad con un manto gris y húmedo, pero dentro del Hospital Ruber Internacional, el aire era estéril, controlado y frío como el acero pulido que revestía sus paredes. Este no era un hospital común, era un santuario de alta tecnología para la élite europea. Un lugar donde la vida se prolongaba con la misma precisión y desapego de una transacción bancaria. Afuera, la ciudad pulsaba con el desorden de la vida real, con sus dificultades y su belleza cruda. Aquí, dentro, el silencio era un lujo caro, y cada pasillo minimalista, bañado por una luz blanca e impersonal, parecía diseñado para anestesiar no solo el dolor físico, sino cualquier vestigio de desorden emocional. El ambiente era un reflejo perfecto de su cirujano más prestigioso, tan técnicamente perfecto, visualmente impresionante y desprovisto de alma. En el centro de este universo aséptico se encontraba el doctor Alejandro Vargas, de 58 años, jefe del Departamento de Cirugía Cardiovascular, y una leyenda de la medicina española, impecablemente vestido con un traje de 3.000 euros, con su cabello canoso peinado hacia atrás, y sus famosas manos de pianista, reposando sobre la mesa de la sala de conferencia. Era la personificación del poder y del éxito. Residía en un ático, con una vista panorámica del Parque del Retiro. Operaba a príncipes y magnates, y su nombre era sinónimo de milagro. Sin embargo, sus ojos, de un azul gélido, cargaban un cansancio que ninguna cuenta bancaria podía aliviar. Eran los ojos de un hombre que veía corazones todos los días, pero había olvidado cómo sentir el suyo propio. Un hombre que, tras perder a su única hija por una enfermedad rara años atrás, transformó su vocación en un juego técnico, una compleja ecuación de estadísticas, donde la humanidad era una variable irrelevante. La monotonía de la excelencia fue interrumpida por la llegada de un caso que no encajaba en los protocolos de prestigio del Ruber, un niño de 10 años, Samuel Hehoud, inmigrantes africanos indocumentados, ingresó en urgencias, en estado crítico. Su cuerpo pequeño y frágil parecía aún más diminuto en la camilla de última generación, y el miedo en los ojos de sus padres contrastaba violentamente con la opulencia indiferente del lugar. El diagnóstico fue rápido y brutal, una anomalía cardíaca congénita, de una complejidad tan rara que la mayoría de los textos médicos la consideraban inoperable. El hospital, por una cuestión de imagen pública, no podía simplemente rechazarlo, pero el engranaje, para descartar el caso, ya estaba en movimiento, lubricado por la burocracia y la conveniencia. Se convocó a la junta médica. El doctor Vargas, tras analizar las pruebas con una eficiencia fría, dio su veredicto, sin rodeos. Su voz, calmada y cortante, llenó el silencio de la sala. La estructura cardíaca está demasiado comprometida. Cualquier intervención quirúrgica resultaría en el fallecimiento en la mesa. El caso está perdido, declaró, mirando los rostros de su equipo. La recomendación es únicamente de cuidados paliativos. Pónganlo cómodo hasta el final. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte, pronunciadas con la misma emoción con la que se leería un informe meteorológico. Nadie se atrevió a disentir. El pronóstico de Vargas era ley, y su autoridad inquestionable. El equipo comenzó a dispersarse, distanciándose, ya mentalmente, del paciente condenado. Fue entonces cuando una voz se alzó, vacilante pero clara. Con todo el respeto, doctor. Todas las miradas se volvieron hacia la doctora Lucía Ferrer, una residente de 28 años, cuya bata prestada parecía tragársela. Sus grandes ojos castaños, que aún cargaban el idealismo de su Andalucía natal, estaban fijos en Vargas. Existe una nueva técnica experimental, un injerto valvular biosintético. Aún no ha sido probada en un caso tan grave, pero la teoría sugiere que podría ofrecer una oportunidad. Una pequeña oportunidad, dijo ella, el fervor en su voz siendo una afrenta directa a la apatía calculada de la sala. Ella, que había recibido al niño en urgencias y sostenido la mano de su madre, no podía aceptar la rendición. La audacia de Lucía encendió una furia fría en Alejandro. Aquel optimismo ingenuo era un insulto personal a su dolor. Un recuerdo del hombre que había sido antes de que la vida le demostrara que la esperanza era una fantasía para tontos. Se levantó, caminó lentamente hacia ella, su imponente presencia haciéndola encogerse mínimamente. La miró fijamente, y por primera vez en aquel día
Una emoción se transparentó en su rostro ante el desprecio. Su fe es conmovedora, doctora Ferrer dijo, con un sarcasmo cortante. Pero en este hospital practicamos medicina, no milagros. Luego se volvió hacia el equipo atónito y declaró en voz alta, pues, bien, si usted con su fe consigue salvar a este paciente, yo renuncio. Le dejo a usted y a su esperanza el futuro de la medicina. Si te estás emocionando con el inicio de este viaje, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llegan nuestras historias. La aceptación del desafío por parte de Lucía no fue un acto de arrogancia, sino de pura necesidad. En el silencio ensordecedor que siguió a las palabras de Vargas, sintió una mezcla de terror y una resolución de hierro. Parra el Equipo era una novata ingenua que acababa de cometer un suicidio profesional. Para Lucía, sin embargo, la apuesta de Vargas, concebida para humillarla, se había convertido, paradójicamente, en la única puerta de esperanza para Samuel. No estaba luchando por su carrera, ni para demostrarle algo al cínico cirujano. Estaba luchando por la única oportunidad de un niño de 10 años. Con un asentimiento casi imperceptible, aceptó. El peso de aquella decisión se posó sobre sus hombros, una responsabilidad casi abrumadora, pero que también le dio una fuerza que no sabía que poseía. Al día siguiente, el doctor Vargas firmó la autorización para la cirugía experimental con la indiferencia de quien firma un cheque. Fue un gesto de desdén, un medio para deshacerse del problema y dejar que Lucía cargara con las consecuencias del inevitable fracaso. Se retiró a su despacho en el último piso, una fortaleza de cristal, con vistas a la ciudad, intentando aislarse del drama que se desarrollaba en los pisos inferiores. Activó el monitor que mostraba las cámaras de seguridad del hospital, no por preocupación, sino por un deseo morboso de presenciar el desmoronamiento de aquel optimismo que tanto le irritaba. Quería ver la fe de ella romperse contra el duro muro de la realidad, igual que la suya se había roto años antes. Pero la imagen en la pantalla lo perturbó. Mientras hojeaba un informe, su mirada fue atraída hacia un pequeño marco de plata en su escritorio, que contenía la única foto que guardaba allí. Era su hija, Sofía, sonriendo, a los 9 años, un año antes de que la rara e implacable enfermedad se la llevara. La similitud de la edad, la vulnerabilidad, la lucha contra lo imposible, todo se fusionaba en su mente. El recuerdo de su promesa susurrada a ella, papá lo arreglará, mi amor, volvió como un eco doloroso. No lo arregló. El fracaso lo atormentaba, y ahora, ver a Lucía intentar lo imposible por otro niño, reabría la herida que creía haber cauterizado con cinismo y éxito material. Mientras Vargas se ahogaba en su pasado, Lucía se sumergía en el futuro de Samuel. Transformó una pequeña sala de descanso junto a la UCI pediátrica en su cuartel general. Las paredes se cubrieron con imágenes de resonancia magnética, diagramas del corazón del niño y artículos científicos sobre la técnica experimental. Dormía en un sofá duro, alimentándose de café y de la determinación que la consumía. El equipo la observaba con una mezcla de lástima y desdén, pero Lucía no se daba cuenta. Su universo se había reducido a aquel pequeño cuerpo en la cama del hospital y a la compleja arquitectura de su corazón enfermo, que estudiaba en modelos 3D en el ordenador con una concentración casi religiosa. Fue durante una de sus pocas pausas cuando conectó profundamente con los padres de Samuel. Sentados en el suelo del pasillo, compartían un silencio cargado de miedo. Lucía, para consolarlos, habló de su propia historia. Contó sobre su pequeño pueblo en Andalucía, donde vio a vecinos y amigos sufrir por la falta de acceso a cuidados médicos especializados. Me hice médica para que ninguna otra madre tuviera que sentirse tan desamparada como se sintió la mía, confesó en voz baja. En ese momento, no eran médica y padres de un paciente. Eran 3 almas unidas por la misma frágil esperanza. Y su motivación quedó clara. No era ego, era un juramento personal, forjado en el dolor. Los obstáculos no tardaron en aparecer, sutiles y corrosivos. Una enfermera jefa, leal a Vargas durante más de 20 años, convenientemente olvidó solicitar un catéter de imagen intravascular específico, esencial para la planificación final de la cirugía. Pasó horas preciosas al teléfono, navegando por una burocracia deliberadamente lenta, luchando contra la resistencia pasiva
de un sistema que ya consideraba a su paciente una causa perdida. Cada no y cada retraso eran pequeñas piedras en el camino, diseñadas para hacerla tropezar y rendirse. Pero cada obstáculo superado solo alimentaba su terquedad, forjando su idealismo en un acero resiliente. Desde lo alto de su torre, Vargas lo observaba todo. A través de las cámaras de seguridad, veía la lucha de Lucía contra la inercia del hospital. La vio discutir con el jefe de farmacia. La vio consolar al padre de Samuel con un toque gentil en el brazo. La vio pasar la noche en vela, estudiando. Esperaba ver la ambición frenética de una joven médica intentando hacerse un nombre, pero lo que veía era algo diferente. Algo que lo desconcertaba profundamente. Era empatía pura, visceral e incansable. Era una dedicación que no venía de la mente, sino del corazón, y eso comenzó a erosionar los cimientos de su castillo de indiferencia. La tensión aumentó drásticamente cuando, en mitad de la noche, las alarmas de la UCE y se dispararon. Samuel entró en una arritmia ventricular súbita. Lucía, que dormitaba en su silla, corrió a la habitación incluso antes de que llegara el equipo de respuesta rápida. Con manos firmes, administró la medicación y operó el desfibrilador, devolviendo el ritmo cardíaco del niño al control. Lo salvó, pero el evento fue una advertencia sombría. Su corazón estaba fallando más rápido de lo previsto. El tiempo se estaba agotando. El sudor corría por su frente. El agotamiento marcaba su rostro, poros, sus ojos. Al mirar el monitor, todavía ardían con una determinación feroz. Para Vargas, la imagen de la crisis nocturna fue un detonante devastador. La visión de Lucía luchando desesperadamente junto a la cama del niño se superpuso al recuerdo de sí mismo, años atrás, en la misma situación con Sofía. La misma impotencia, el mismo sonido agudo de los monitores. Una parte de él, la parte herida y amarga, quería que Lucía fracasara, pues su éxito significaría que la esperanza y la fe que él había abandonado podrían haber marcado la diferencia. Significaría que él podría haber hecho más por su propia hija. Ese pensamiento era insoportable, una traición a su dolor, y se encontró deseando el fracaso de la única persona que podría salvar a aquel niño. La presión externa también se intensificó. En los pasillos, los colegas de Vargas, por lealtad o cobardía, trataban a Lucía con frialdad. Los susurros la seguían: pobre chica, está arruinando una carrera brillante. Vargas le está dando soga suficiente para que se ahorque sola. Se convirtió en una paria, una figura solitaria en su cruzada. El aislamiento era palpable. Muchos de los que antes la admiraban por su brillantez académica, ahora la veían como una imprudente, una soñadora peligrosa, en un mundo que exigía pragmatismo y distanciamiento profesional. La soledad era su compañera constante en aquella batalla. En un momento de agotamiento total, Lucía se escondió en un almacén de suministros, permitiendo finalmente que las lágrimas de presión y miedo cayeran. La puerta se abrió suavemente. Era la madre de Samuel. No dijo una palabra. Simplemente se acercó a la joven médica, en llanto, y le tendió la mano. En ella había un pequeño pájaro de madera, toscamente tallado, pero hecho con esmero. Lo colocó en la mano de Lucía y la apretó. Fue un gesto simple, una comunicación silenciosa de gratitud y fe compartida, que trascendió el lenguaje. Aquel pequeño trozo de madera se convirtió en un talismán, un recordatorio tangible de por qué no podía rendirse. Vargas, pasando por los monitores de seguridad, se detuvo. Hizo zoom en la cámara del pasillo y presenció la escena. Vio el intercambio silencioso, el humilde regalo, las lágrimas de Lucía siendo reemplazadas por una nueva determinación. Aquel acto de pura conexión humana, proveniente de alguien que tenía todos los motivos para desesperar, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Riqueza, poder, prestigio. Nada en su mundo podría comprar un momento de autenticidad como aquel. Sintió una punzada de algo que no sentía desde hacía décadas, una profunda y dolorosa envidia por la pureza de aquel sentimiento. La noticia del caso experimental llegó a la alta dirección. El director del hospital, un hombre más preocupado por los inversores y la imagen pública que por los pacientes, llamó a Vargas. Su voz era afilada y: Alejandro, esta situación se ha salido de control. Un procedimiento no autorizado en un paciente indocumentado es una pesadilla de relaciones públicas
a punto de estallar. Termina con esto ahora. Ponlo en cuidados paliativos. Es una orden directa. La amenaza era clara. La reputación del hospital estaba en juego, y la vida de un niño pobre no valía el riesgo. Aquí, algo inesperado sucedió. Vargas, que debería haber estado de acuerdo inmediatamente para proteger la institución y su propia posición, dudó. En su monitor, veía a Lucía junto a la cama de Samuel, usando las manos para explicar de forma sencilla y animada cómo su corazón se fortalecería después de la cirugía. Su esperanza era tan irracional, tan ilógica, y sin embargo, tan poderosa. Por primera vez en años, desobedeció una orden directa que se alineaba con su propia visión del mundo. La autorización fue firmada por mí, como jefe del departamento, respondió Vargas, su voz sorprendentemente firme. El procedimiento se llevará a cabo según lo planeado. Colgó, dejando al director atónito y a sí mismo en estado de shock. En la víspera de la cirugía, una extraña calma descendió sobre el hospital. Lucía pasó toda la noche junto a Samuel. No realizó más pruebas, ni leyó más artículos. En su lugar, le leyó un libro de aventuras sobre un niño que viaja a las estrellas. Su voz era suave, un bálsamo contra el miedo que flotaba en el aire. En esa habitación, no era solo una cirujana. Era una guardiana, una protectora. Había absorbido todo el miedo de esa familia y lo había transformado en una responsabilidad sagrada. El éxito ya no era una opción. Era la única conclusión que ella permitiría a Vargas. No pudo dormir. La opulencia silenciosa de su ático parecía sofocante. Impulsado por un impulso que no comprendía, se subió a su coche y condujo de vuelta al hospital en la fría madrugada. No entró, tan solo aparcó al otro lado de la calle, bajo la luz temblorosa de una farola, y se quedó mirando la única ventana iluminada en el ala de la UCE y pediátrica. La silueta de Lucía, manteniendo su vigilia, ya no era un espectador distante. De alguna manera, su destino se había entrelazado con el de ella y con el del niño. La apuesta que había hecho para destruirla lo había encadenado a su causa. La cirugía comenzó bajo una tensión palpable. El quirófano, normalmente el dominio incontestable de Vargas, ahora estaba comandado por Lucía, vestida con el mismo pijama quirúrgico verde que los demás. Parecía haber crecido, llenando el espacio con una autoridad nacida de la preparación exhaustiva y de un propósito inquebrantable. Las primeras horas fueron una danza de precisión meticulosa. Cada pinza, cada sutura, cada decisión era ejecutada con una calma que impresionó al escéptico equipo. Bajo las fuertes luces, el pequeño corazón de Samuel, expuesto y vulnerable, era el centro del universo. Lucía no solo estaba operando, estaba reescribiendo el destino pantada en una batalla silenciosa contra la muerte anunciada. Las horas se alargaron, transformándose en una neblina de agotamiento en 10 horas. 14. Dichioco, el optimismo inicial, dio paso a una fatiga profunda que pesaba sobre cada miembro del equipo. El aire en la sala, antes cargado de adrenalina, ahora estaba denso con el olor a antiséptico y el zumbido constante de los monitores. Los movimientos de Lucía, antes ágiles, ahora eran más lentos, deliberados, cada uno exigiendo una reserva de fuerza que apenas poseía. Le dolían los hombros, le temblaban las piernas, pero sus ojos nunca se desviaban del campo quirúrgico. Estaba en un trance de concentración, mantenida en pie solo por la imagen del rostro del niño y la promesa silenciosa que le había hecho. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Sin previo aviso, una pared arterial, más frágil de lo que cualquier prueba podría haber predicho, se rompió. Una hemorragia masiva inundó el campo quirúrgico, oscureciéndolo todo. Las alarmas sonaron, estridentes, una sinfonía del caos. La presión arterial de Samuel se desplomó en segundos. «Está entrando en paro», gritó el anestesista. El pánico se extendió como un virus. Uno de los cirujanos asistentes, un hombre con el doble de experiencia que Lucía, soltó sus instrumentos. «Se acabó, doctora. Lo hemos perdido. No hay nada que hacer». La frase quedó suspendida en el aire, una lápida para la esperanza, y el sonido del monitor cardíaco se convirtió en una línea continua y aterradora. «No». La voz de Lucía cortó la desesperación, un grito ronco de pura negación. Con manos temblorosas,
Intentó desesperadamente detener la sangre, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa, buscando en cada libro, cada artículo, cada lección, pero había llegado al límite absoluto de su conocimiento. La técnica experimental no preveía aquello, la teoría se había desmoronado, y todo lo que quedaba era ella, una médica exhausta, contra la inevitabilidad de la muerte. Las lágrimas de frustración y desesperación le quemaron los ojos, pero no las dejó caer. Siguió luchando, sola, en un silencio ahora solo roto por el sonido agudo y continuo del monitor. En ese instante de desolación total, las puertas del quirófano se abrieron con un silbido. El doctor Alejandro Vargas estaba parado allí, ya vestido con el pijama quirúrgico, el rostro cubierto por una mascarilla. Porosos hoyos, visibles por encima de ella, ardían con una intensidad que silenció la sala. No dijo una palabra. Caminó con pasos firmes y silenciosos hasta el lado de Lucía, su mirada pasando rápidamente por los monitores en estado crítico y centrándose en la cavidad torácica abierta del niño. El equipo se congeló. El rey había regresado a su castillo, no como un espectador, sino como un combatiente. Señaló con un dedo enguantado un punto casi imperceptible, oscurecido por la sangre. Aquí, dijo. Su voz, un susurro calmado y firme que atravesó el pánico. La arteria nutricia del nódulo sinusal. Es una variación anatómica. No está en los manuales. Luego alzó la vista y se encontró con la de Lucía. Un universo de entendimiento pasando entre ellos. Confía en tu instinto, pero usa mis manos. No le quitó los instrumentos. En su lugar, guió las manos de ella con las suyas. Juntos, la intuición idealista de ella y la experiencia forjada en el dolor de él ejecutaron una maniobra arriesgadísima, una danza de 4 manos que se movían como una sola, en perfecta y silenciosa armonía. Hubo un segundo de silencio absoluto después de la última sutura. La hemorragia se detuvo. El equipo contuvo la respiración. Y entonces, un milagro, el monitor cardíaco emitió un único y vacilante pitido, luego otro, más fuerte, y otro más, hasta que un ritmo estable y seguro llenó el silencio de la sala. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al equipo. Lucía, temblando, alzó la mirada hacia Vargas, y por encima de la mascarilla, vio algo que nadie en el Hospital Ruber había visto en años. Ya lo soy, del gran y cínico Dr. Vargas. Una lágrima solitaria se escapó y rodó lentamente por su mejilla. No había vencido su dolor, sino que lo había transformado en sabiduría para salvar al niño que era el espejo de su mayor pérdida. ¿Te gustó la historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. A la mañana siguiente, una pálida luz de invierno entraba por la ventana de la unidad de cuidados intensivos, iluminando una escena que pocas horas antes parecía imposible. Samuel dormía pacíficamente, su pecho subiendo y bajando a un ritmo regular y fuerte. Al lado de su cama, sus padres lo observaban, con los rostros bañados en lágrimas silenciosas de pura gratitud. Lucía estaba con ellos, exhausta, con ojeras profundas, pero con una sonrisa serena que irradiaba paz. Ya no veía un caso clínico o complejo, sino a un niño con un futuro, un niño que volvería a correr, a soñar, a vivir. La victoria no era suya, ni de Vargas. Pertenecía a esa pequeña familia, y a la obstinada esperanza que se negó a morir bajo las frías luces de un quirófano. Mientras tanto, el doctor Vargas caminaba por los pulidos pasillos hacia la sala del consejo. No llevaba uno de sus caros trajes, sino una simple camisa y un suéter de cachemira, como si se hubiera despojado de su armadura. Los miembros de la administración lo esperaban, impacientes por un informe. Sin decir una palabra, colocó un sobre blanco sobre la larga mesa de caoba. Dentro, su carta de dimisión. Confórmala. Prometido, renuncio, dijo, su voz desprovista de cualquier amargura. No era el tono de un hombre derrotado, sino de un hombre liberado. El silencio atónito de la sala fue la prueba de que nadie creyó jamás que cumpliría su palabra. Antes de que pudieran recuperarse, continuó, revelando el verdadero propósito de esa reunión. Mi renuncia no es un final, sino un comienzo, declaró. Durante años, he acumulado un patrimonio considerable. Hoy, finalmente tendrá un propósito real. Anunció que destinaría la mayor parte de su fortuna
personal, una suma superior a los 50 millones de euros, para la creación de una nueva institución en la Fundación Vargas Ferrer. Su objetivo no sería el lucro ni el prestigio, sino ofrecer las más avanzadas cirugías cardíacas a niños sin recursos de todo el mundo, de forma gratuita, y financiar investigaciones pioneras en medicina humanizada. El consejo se quedó sin palabras. El gesto era de una magnitud que no podían comprender. Vargas entonces se volvió hacia la puerta, donde Lucía, a petición suya, esperaba. La invitó a entrar. Yo no voy a dirigir esta fundación, continuó Vargas, fijando su mirada en Lucía con un profundo respeto. Necesita un corazón, no solo un nombre. La directora médica y líder de investigación de la Fundación Vargas Ferrer será la doctora Lucía Ferrer. No solo estaba pasando el testigo, estaba admitiendo que el futuro de la medicina que un día despreció era de hecho lo único que importaba. Él se convertiría en el mentor, el consejero, pero el liderazgo pertenecería a la valentía y empatía de ella. La reunión terminó, y el mundo de la medicina de élite española fue sacudido para siempre. Más tarde, Vargas y Lucía estaban juntos, lado a lado, fuera de la habitación de la UCE, y ya no necesitaban hablar. Observaban a Samuel, que acababa de despertar, y sonreía débilmente a sus padres. En ese momento, la jerarquía entre ellos se disolvió. Eran socios, unidos por una experiencia que los redefinió. Vargas entendió que su mayor logro no fueron las vidas famosas que salvó, sino la sabiduría que adquirió al casi perder una que no tenía nada. La verdadera curación, ahora lo sabía, comenzaba no con un bisturí, sino con la humildad de admitir que un corazón solo puede ser verdaderamente reparado por otro. ¿Alguna vez has hecho un gesto de amabilidad que cambió una vida? Dale like si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades. El amor no tiene precio, y tú también crees en la bondad humana.